Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga en este hermosísimo día de primavera. Creo que ahora sí van a salir las flores, porque las estoy extrañando ya. Lo que hace que llegué aquí hace unos 16, ya voy para 17 años acá en el país. Lo que más extraño de mi ciudad, Medellín, es la primavera. Medellín se conoce como la ciudad de la eterna primavera. Hay flores todo el año, todo el tiempo. Tienes que salir a un país donde hay estaciones para apreciar la primavera realmente. La primavera es algo fantástico, maravilloso. Parece que el corazón se pone más alegre cuando viene la primavera. Sale el sol, las flores, hasta las muchachas se ponen más bonitas. Bueno, los casados no podemos estar mirando demasiado. Así que, bueno. Hoy quiero hablarles acerca de invocando el nombre del Señor. El texto que tenemos ahí arriba es el texto que está en Hechos capítulo 2, versículo 21. Y vamos a ver cómo se relaciona este invocar el nombre del Señor con la salvación. Bueno. Hechos 2, 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que ustedes recuerdan, esto fue dicho el mismo día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo vino con poder y fue recibido por los apóstoles. Y Pedro, con ese espíritu, predicó a las personas, predicó a la gente, en este caso a los israelitas que estaban en Jerusalén en ese momento, venían de muchas partes del imperio, porque esta fiesta de Pentecostés, o fiesta de la siega, o fiesta de las semanas, o fiesta de la cosecha, es lo mismo, ¿sí? Era una de las tres fiestas que si los judíos podían llegar a ella, tenían que venir. Como dicen los argentinos, sí o sí. Era la Pascua, la de los tabernáculos y esta fiesta, las tres fiestas en que los judíos se sentían obligados a asistir. Ahí es cuando Pedro predica la palabra del Señor, predica el Evangelio y también predica lo que era una promesa muy antigua que tenía al menos dos partes importantes. Una era la venida del Espíritu Santo, pero la otra, y quizás más importante o al mismo nivel, era la salvación. Cuando Pedro habla en Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, estaba hablando de una profecía muy antigua, quizá uno de los profetas más antiguos, quizás fue Joel. Algunos dicen que es de los últimos, pero yo pienso que era muy antiguo por el lenguaje que utiliza Joel en en el capítulo 2, versículos 28 al 32. Y vamos a mirar en el versículo 32 de Joel. En ese versículo, él habla de esta manera. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová.
Hay una diferencia entre estos dos versículos. En Joel dice que todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero en Hechos 2:21, cuando Pedro habla de esta misma profecía, dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí los estamos confrontando. Entonces, ¿de qué trata esto? ¿Es el que invocar el nombre de Jehová o el que invocar el nombre del Señor? Vamos a verlo. Saben que Jehová igual es el Señor, ¿no? Muy bien. Vamos a ver en Hechos 2:36. Pedro les está explicando, mire, Jesús de Nazaret, ese que ustedes entregaron en manos de pecadores para que lo mataran, lo asesinaran, para ser crucificado, ese va a decir en Hechos 2:36 Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios, o sea, Jehová, le ha hecho Señor y Cristo. O sea, que esta profecía de Joel 2 tiene lo que se conoce en hermenéutica bíblica o análisis bíblico un doble referente. Uno que se aplicaba seguramente en tiempos de Joel y este que se aplica ahora como una profecía muy antigua acerca del Señor y Cristo que es Jesús. Toda la casa de Israel, este Jesús que ustedes crucificaron, el Señor, Dios, le ha hecho Señor y Cristo. O sea, le ha hecho el ungido. Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Vamos a continuar con él. En Hechos 4:12 queda reconfirmado el hecho de que hay que invocar el nombre de Jesucristo como Señor. Va a decir, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Entonces Jesús, sin discusión, Él es el Señor a quien tenemos que invocar. Invocar para salvación, según la profecía. Y según nos está relatando aquí el apóstol Pedro. En Hechos, vamos a mirar un ejemplo acá, porque este asunto de invocar el nombre del Señor, hay veces ha sido muy mal gastado, muy mal usado, muy mal interpretado. No es que yo digo, Señor, Señor, o digo simplemente te recibo como mi Salvador y ya, que eso es lo que me hace salvo. Para los que no saben, la idea de recibir a Jesús como Salvador personal ni siquiera viene del mundo protestante evangélico, sino que viene del catolicismo. Esa es la historia de esa frase, que después el mundo protestante la tomó como para sí. Pero recuerden lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan capítulo 6, versículo 29. Que creáis en el que Él ha enviado. Y ese es Jesucristo. Que creamos en Él. No solamente que le aceptemos, sino que lo consideremos como el Cristo, como el Señor de todas las cosas,
como el único que nos puede salvar. O sea que hay que oírlo a Él, hay que escucharlo a Él, hay que obedecerle a Él. No solo decir, Señor, Señor. Bueno, habiendo ya dicho esto, vamos a ver un ejemplo acerca de cómo se invoca el nombre del Señor. Y vamos al clásico de los bautismos para mí, que es el bautismo, la conversión del apóstol Pablo, antiguamente llamado Saulo de Tarso. En Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está, invocando su nombre. Bautízate, ya sabemos por Hechos 2:38, todos ustedes lo conocen. Pedro le dice a los que estaban escuchando que se compungieron de corazón porque habían matado al Cristo, lo habían esperado por siglos y ellos lo mataron en manos de pecadores. Entonces se compungieron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces Pablo fue bautizado para que sus pecados fueran lavados y lógicamente cuando se dice que algo es para perdón de pecados es para salvación. Y como lo dijo el profeta Joel 2:32 y como lo repite Pedro en Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocaría Saulo de Tarso el nombre del Señor? Porque eso resulta ser bastante importante. ¿Cómo lo habría hecho Pablo? Yo creo que la enseñanza es clara, pero la vamos a clarificar aún más a medida que continuemos. Está en Romanos capítulo 10, 9 y 10, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas veces uno escucha en grupos que no son la iglesia del Señor que este texto está hablando de la salvación por fe únicamente. No, no está hablando de la salvación por fe únicamente. La salvación es por fe, porque como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es una parte importante de nuestra salvación, pero no es la única parte. Hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y si lo que confiesas es lo que crees en tu corazón, entonces eso es para considerarte justo, como cuando dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero todavía, aún ellos en el pasado, jamás recibieron lo prometido, jamás recibieron la perfección. ¿Por qué no la recibieron? Porque todavía Cristo no había venido al mundo y derramado su sangre por los pecados desde Adán hasta el último ser viviente en el fin de los tiempos. Entonces sí, Abraham era justo, pero aún
no había sido salvo. Lógico que ahora sí, seguramente él ya está enterado de que el Cristo derramó su sangre y que sus pecados han sido perdonados y que ahora ya tiene la salvación, aunque todavía no ha recibido lo prometido. Hablamos del cielo cuando estemos todos allá con el Señor y sus ángeles. Ahora bien, ¿cómo sé yo que Romanos 10, 9 y 10 tiene que ver con la profecía de Joel 2:32 y Hechos 2:21, que es la misma profecía? Eso lo vamos a ver un poco revisando algunos textos. Romanos 10, 12 al 13. Está en el contexto, un poco más abajo. Vamos a leerlo. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego. Está hablando de ese pasado reciente. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan como Señor, como Cristo, como Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y aquí repite la frase de Joel 2:32 y Hechos 2:21. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese invocare tiene la misma raíz del 2:21 y de Joel 2:32. 2:21 de hecho. Entonces estamos hablando que en esencia lo que está diciendo el apóstol, ¿no es cierto? Cuando comparamos todo esto que hemos dicho con lo que el apóstol enseña en Romanos 6, 3 al 5, vamos a ver algo que es importante. Creo que ya debe quedar entendido esto, que invocar el nombre del Señor es creer con todo el corazón que realmente Él es el Cristo, el Salvador, el Señor. Hablamos con la boca para ser salvos. O sea, tiene que ser la fe del corazón sea genuina para que al invocar el nombre del Señor entonces seamos salvos. Ahora bien, comparemos todo esto con lo que el apóstol nos enseña y nos desviamos un poquito. En Romanos 6, 3 al 5. Dice así: ahora sí, parece que se había ido la señal. Lo que pasa es que tenemos tecnología de punta y la punta hay veces está un poco rota. Romanos 6 del 3 al 5. Ante la posibilidad de seguir pecando, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice en el 6:1. Entonces, Pablo va a decir, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego sigue el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto es fascinante. Uno lee esto 100 veces y hay veces no va a entender lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Él se está incluyendo todos los que hemos sido bautizados
fuimos bautizados, ¿no es cierto? Como dice acá, en su muerte, porque somos sepultados, enterrados en agua y luego resucitados al salir del agua para una vida nueva. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 5? Tienes que nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. Está hablando de lo mismo. Pero tenemos que volver a Hechos 22, 16. Lo que está diciendo Pablo en Romanos 6, del 3 al 5, es que cuando él fue bautizado, él ya conocía plenamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía lo que Pedro había predicado en Hechos 2, ese Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron, mataron, que fue sepultado, que la muerte era imposible que lo contuviera, el Señor lo ha levantado y lo ha convertido en Señor y Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno es bautizado tiene que saber el evangelio, que Cristo el Señor es el que muere, el que es sepultado y que resucita conforme a las Escrituras para nuestra salvación. Si alguien es bautizado y no ha sabido eso, no ha sido bautizado como debe ser bautizado. Los ignorantes no pueden llegar ante el trono de Dios. Ahora bien, volviendo a 22:16. Recuerdan que ahí les dice Ananías, Pablo fue derribado, quedó ciego. Algunos dicen que dio un caballo, así lo pinta el mundo católico, pero tal vez solo se cayó del suelo, iba caminando. O se cayó del camello, más probable, ¿no? En aquella época. Y dice que allá se te va a decir, le dijo la voz, lo que tienes que hacer. Tienes que ir a Damasco, a la calle derecha. No sé si era que era muy recta, pero así se llamaba, la calle derecha, y ahí vas a entrar a la casa de un tal Judas. Y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Perdón. Mucho del mundo protestante dice que él fue salvo cuando fue derribado del caballo. No, ahí no fue salvo. Cuando el Señor le habló, tampoco. Cuando quedó ciego, perdón, tampoco. Allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Y allá se lo dijo a Ananías. Hey, ¿por qué te detienes? Levántate. Vamos, vamos, bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, si uno le preguntara a cualquier grupo, ¿quién mandó a bautizar a Pablo? Era Ananías. Imposible que fuera Ananías. Ananías lo apremió, pero no fue Ananías el que lo mandó a bautizar. Vamos a mirar un texto que nos va a ayudar mucho. Es en Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Entonces no fue Ananías el que evangelizó a Pablo. Fue Jesucristo mismo en esos 3 días, cuando estaba ciego, orando, temeroso por lo que pudiera suceder. El Señor le dijo: tienes que ser bautizado para el perdón de tus pecados y tienes que invocar el nombre de mi Hijo como Señor y Cristo para tu salvación. Eso es fantástico. Por eso en Romanos 6 está eso, que somos sepultados juntamente con Él, ¿sí? Y que resucitamos con Él. Eso no lo aprendió Pablo en Roma. Eso lo aprendió en esos 3 días, cuando el Señor se lo enseñó. Eso es muy interesante, ¿saben? Porque también el Señor le enseñó este pasaje, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. De ahí que Romanos 10, 9 y 10 se convierte en una invocación, en una confesión bautismal. No es una confesión que se hace fuera del bautismo para ser salvo solo por fe, torciendo la palabra de Dios. Como dice Hechos 2:41, y los que recibieron su palabra, la palabra apostólica de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hoy el mundo protestante nos quiere hacer creer que primero recibe al Señor y ya eres añadido, después te bautizas. Eso es lo que yo llamo el plan de salvación recortado. Aquí sería un plan de salvación trucho, aquí en Argentina. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a continuar otro poco más adelante. Comparemos esto con Mateo 28, 18. ¿Por qué Mateo 28, 18? Miren lo que dice ahí. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada. Cuando dice toda autoridad, falta algo allí. No es plenipotenciario. O sea, no falta nada en esa autoridad. No creo que uno pudiera dudar de la autoridad que tiene el Señor, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a ver algo más. Vamos a seguir hasta Mateo 28, 19. Por tanto, ¿cómo que por tanto? O sea, porque yo tengo toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Por tanto, id o mientras van. Ese ir es un imperativo que no está en el griego. Sabemos que predicar es imperativo, pero en el griego no está ese ir, sino algo así como mientras van por el mundo, mientras van por el camino, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Ahora ese en el nombre
esa partícula solo él, es bautícenlos como hacia el nombre del Padre, como haciendo del discípulo, llevándolo a una concesión, a una reunión con la divina Trinidad, si podemos llamar, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para tener comunión con Él, una relación íntima. ¿Quién más que Jesús, quien tiene toda autoridad, quería que cada cristiano tuviese, que cada discípulo suyo tuviese una relación con el Padre Eterno, quien fue el que ideó, el que se propuso a sí mismo salvar al mundo perdido, entregando a su Hijo amado y entregarlos también al Hijo, porque Él mismo se ofreció para morir en la cruz y salvar al mundo. ¿Y qué decir del Espíritu Santo? Que si no hubiese inspirado a los hombres para escribir el Nuevo Testamento, no sabríamos nada de los planes de Dios, ni de Jesús, ni siquiera que vino alguna vez un Salvador al mundo. El Espíritu Santo se ha convertido casi en un corredentor, porque Él es el que nos ha mostrado ese camino de salvación. Y hay hermanos en todas partes, y hay grupos en todas partes, que haciendo un mal uso de la palabra del Señor, quieren bautizar en nombre o de Dios o solo de Jesús, como algunos grupos por allí. ¿Cómo vamos a quitar estas palabras que, como dijo un hermano, me lo recordó? Estas palabras fue lo último que dijo Jesús antes de ascender a los cielos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno. Entonces, es Jesús mismo quien con toda su autoridad que le venía del Padre Eterno, es quien reglamenta la forma en que se debe bautizar o realizar el bautismo. Es la reglamentación. ¿Cómo bautizamos? Como Él lo mandó. ¿Por qué? Por lo que dice el 28:18, porque Él es el que tiene toda la autoridad. Había un hermano, bueno, todavía es hermano, pero él decía, Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios. Entonces él bautizaba en nombre de Dios. Ahí cayeron los tres. Creo que eso es ir demasiado adelante, demasiada inteligencia. Porque es cierto que Jesús es Dios, pero no es el Padre. Y el Padre no es el Hijo, y es Dios. Y el Espíritu, sabemos que no es solo un espíritu, es persona que piensa, que siente, que puede ser ofendido, contristado, como dice la palabra. Es persona. Pero no voy a bautizar en el nombre del Padre, o en el nombre de Cristo, o en el nombre del Espíritu Santo. Hermanos, lo único que puede perdonar pecado es la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo, o sea, la que cayó en la tierra, la que chorrió por su cuerpo, la que chorrió por el madero y hizo un charco ahí en la base. Esa es la única que me puede perdonar del pecado.
El Espíritu no murió en la cruz, ni el Padre murió en la cruz. Él estaba en los cielos y el Espíritu Santo todavía no había llegado al mundo. No para quedarse. Pero ¿por qué se malinterpretan precisamente las palabras de Pedro? El bautismo está bien reglamentado. Bautizamos en la Iglesia de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que el discípulo tenga una relación con aquellos que fueron los responsables de su salvación. Y eso está bien por Jesús. Hay que aplaudirlo. Es la verdad. Porque no es solo su trabajo, es el trabajo de otros dos seres espectaculares, de otras dos personas de la deidad. Bueno. Volvemos entonces a Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En griego, ese mismo en es diferente al que está en Mateo 28. Ese en es sobre, bautizados vosotros sobre el nombre de Jesucristo, no hacia, no para tener una relación, sino por lo que dice en Mateo 28:19. Porque el que manda a bautizar es el que tiene toda la autoridad. Pedro no dice bautizar en nombre de Pedro o de Pablo o de Juan, sino que bautizamos por la autoridad de Jesucristo para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando bautizamos a alguien, lo bautizamos porque Cristo lo mandó, porque Él es el Señor. Él es el Cristo. Pero bautizamos como Él lo reglamentó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay, como dicen los argentinos, no hay tutía. O sea, no hay discusión. No hay discusión. Alguien dijo, hermano, pero tal vez bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es intercambiable con bautizar en el nombre de Cristo. Yo digo, ¿saben cuándo me enteré yo de esa verdad? Ni siquiera cuando pertenecía a la iglesia. A mis 13 años yo ya sabía que no había contradicción entre las palabras de Pedro y las de Jesús. Que Pedro, ¿qué iba a decir? Por mi autoridad los voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Jesús. No, por la autoridad del Señor, porque Él es el que está sobre todo. Entonces, el bautismo, pues, se administra en el nombre de Jesucristo, es decir, por su autoridad. ¿De qué manera? Pues como lo enseñó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay manera de decir algo diferente. Mateo 28:19 son palabras del Rey de Reyes, Señor de señores, del aquel que tiene el nombre, que sobre todo nombre. ¿Cómo las voy a pasar por alto para decir que la cosa cambió en Pentecostés? Ahora bien, ese mandamiento no era para el bautizado, sino para el bautista. ¿Pero era solo para él? No era solo para él.
era también para los discípulos bautizados, porque quizás esos discípulos harían otros discípulos y bautizarían a otros. Pero que en ninguna parte de Hechos dice lo que dijeron ellos. No tiene que decirlo. Cristo lo mandó. Seguramente lo hicieron como Cristo lo mandó. Pero decir que Hechos 2:38, lo que está ahí es una fórmula bautismal, eso es un error flagrante, flagrante. Bueno. Ahora terminamos con Mateo 28:20. Enseñándoles. Perdón. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entre esas cosas es que cuando hacemos discípulos, los bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso, mis queridos hermanos, no es negociable. Ahora bien, si ustedes revisando en su pasado tienen dudas de su bautismo, nosotros estamos gustosos de escuchar, de hablar con ustedes y si es necesario hacer no un rebautizo, sino un bautismo como Dios, como el Señor, Rey de Reyes, aquel que tiene el nombre sobre todo nombre para salvarnos, lo ha enseñado. Así que están invitados aquellos que tengan alguna duda razonable. Y si no es razonable, pues creemos que estamos capacitados por el Señor mismo y por su autoridad, por Jesucristo mismo, para orientarlo en este sentido. Así que Dios bendiga su divina palabra en cada uno. Y mil gracias por su fina atención. Dios los bendiga.